Bienvenidos a PS Tutoriales, yo soy Cristina y en este vídeo vamos a ver el grupo de herramientas borrador. Para acceder a ellas podemos pulsar directamente en nuestro teclado la tecla E y nos la selecciona, y en este pequeño grupo tenemos tres herramientas: el borrador o la goma de toda la vida, el borrador de fondos y el borrador mágico. Vamos a empezar a ver la primera de ellas, que es la herramienta borrador. Vamos a abrir una imagen para poder practicar y vamos a tratar de borrar el fondo. El borrador yo no lo utilizo demasiado, pero en algunas ocasiones sí que nos puede resultar útil. El borrador nos va a permitir eliminar el fondo de nuestra imagen directamente, o aquel elemento o aquella cosa que queramos borrar directamente, pintando directamente sobre ella. Estoy con la herramienta borrador, una opacidad de 100% y un pincel, en este caso de borde duro, de borde definido, y lo que vamos a hacer es duplicar nuestra capa con control J y vamos a empezar a borrar sobre el fondo. Y como veis, empiezan a verse las transparencias. ¿Qué pasa cuando llego a una zona un poco más complicada? Bueno, pues tendré que ir ajustando el tamaño de mi pincel o ir haciendo zoom y pasar con cuidado por aquella zona hasta que yo me asegure de que voy recortando lo que quiero. Mi consejo, si utilizáis el borrador, es que pongáis siempre una capa de color sólido por debajo para ver lo que estáis haciendo. Vamos a hacerlo, nos situamos por debajo de la capa 1 y vamos a crear una capa de color uniforme. ¿Veis? Me he dejado estos restos que a simple vista no se veían. Y con el color que más rabia os dé, el que vosotros queráis, yo por ejemplo voy a poner, pues no sé, este verde. Le damos en OK y ya podemos ver mejor lo que hemos borrado y lo que no. Y podemos rectificar y retocar cositas. Bien, el borrador no tiene ciencia porque, como veis, simplemente es ir pasando sobre aquellas zonas que quieras borrar con un tamaño de pincel más grande o más pequeño, dependiendo de lo que quieras ajustar. Y listo, no voy a seguir. Problema del borrador, que si yo ahora quiero recuperar lo que he borrado, me va a ser muy difícil. En principio, si es algo que he borrado recientemente, pues no pasaría nada, porque me voy al panel de historia y dependiendo de la cantidad de estados de historia que me guarde el Photoshop, podría recuperar. Vale, yo en este caso, como veis, me sigue saliendo aquí y puedo recuperar todo lo que he borrado, si yo quiero. Pero imaginaros que has borrado algo y media hora después quieres recuperarlo, ya no podrías. Por lo tanto, el borrador yo no aconsejo utilizarlo de forma habitual, solo en contadas ocasiones. Vamos a volver a la imagen del principio, por lo tanto elimino esta capa 1, voy a volver a duplicar mi capa fondo y voy a colocarla por encima de la capa de relleno. Activo el ojito y vamos a volver a empezar. Vamos a ver ahora otra herramienta, que es la herramienta borrador de fondos. El borrador de fondos lo que hace es detectar píxeles iguales o de una tonalidad parecida al píxel que tú elijas en un principio. Es decir, si yo ahora hago un clic aquí, estoy eligiendo un píxel blanco del fondo y me va a eliminar todos los píxeles que tengan esa tonalidad blanca. Entonces, si yo paso incluso por encima de la cabeza de la chica, como veis, no pasa nada relativamente. ¿Veis? Ahí he hecho una cagada porque en principio es bastante fiable y es capaz de reconocer los píxeles similares, pero pueden pasar cosas como esta, ¿vale? ¿Dónde está el truco? En la tolerancia. Esta herramienta tiene tolerancia, como la varita mágica. Si nosotros le ponemos una tolerancia más grande, pues va a detectar píxeles más similares, y si nosotros se la bajamos, por ejemplo, al 10, pues va a detectar píxeles menos similares. Entonces volvemos a empezar, empezamos desde aquí y en principio podríamos eliminar bastante bien de forma rápida. Uy, ahí ha cometido otra cagada el fondo de nuestra imagen. ¿Veis? ¿Por qué ha cometido este error aquí? Pues porque el jersey, como veis, es de un color bastante clarito y lo ha confundido con el color blanco del fondo. ¿Cómo solucionar esto? Tenemos también aquí la opción de
No contiguo, contiguo, hallar bordes, os las explicaré mejor en la entrada de la web, pero básicamente no contiguo detectaría píxeles que no sean contiguos, contiguo detecta píxeles que estén adyacentes, es decir, uno al lado del otro, y hallar bordes es la opción supuestamente más indicada porque permitiría respetar el contorno de los objetos, en este caso pues el contorno de la chica. Vamos a probar a ver qué tal. Entonces vamos a empezar a borrar. Y como veis funciona, pero me estoy fijando que me está dejando un poquito más de residuo del que me dejaba la otra opción. Pero bueno, en principio, como veis, se podría hacer algo con esto. Bueno. De todas formas sigue cometiendo algún que otro error, pero en principio no estaría del todo mal. ¿Veis? Ahí me mete algunos errores. Hay que tener mucho cuidado con esta herramienta porque tienes que intentar que detecte bien los píxeles y siempre va a dejar algún residuo. O sea, mira que he probado con varias imágenes y no consigo que ninguna me la deje bien a la primera. Bueno, es una herramienta que está ahí, que si la imagen tiene un fondo muy contrastado con el elemento que quiere recortar, pues probablemente funcione. Si os fijáis aquí en el pantalón y en el cabello me ha funcionado mejor que en esta zona del jersey, donde al ser un jersey de color claro me lo confunde bastante con el color claro del fondo. Por eso os digo que tiene que haber mucho contraste para que esto funcione bien. Bueno, el resto ya podríamos utilizar el borrador, porque ya no tendríamos el fondo. Y en principio pues tendríamos una imagen recortada en un plis de forma, vamos a decir, más o menos decente o aceptable. Vamos a ver la última herramienta, que es la herramienta de borrador mágico. Voy a volver a recuperar mi imagen, a ver si puedo con el panel historia. Voy a hacer control alt Z varias veces. Sí, la he podido recuperar. ¿Veis? El borrador es útil cuando podemos recuperar en el panel historia. Cuando no podemos recuperar en el panel historia, mal asunto, porque ya lo hemos perdido. Vamos a ver la herramienta borrador mágico, que se distingue del anterior en que el borrador de fondos tenemos que ir nosotros arrastrando el borrador por aquella zona que queramos eliminar, mientras que el borrador mágico es como una especie de varita mágica. Tú eliges un píxel y todos los píxeles que sean de un tono similar a ese te los elimina de un plumazo, en un plis. Vamos a hacer la prueba. Vamos a seleccionar un píxel del fondo, hacemos un clic, ¡tachán! Ya está, ya lo hemos eliminado. Como veis ha quedado bastante bien. En este caso sí que ha quedado bastante bien. El borrador mágico evidentemente es estupendo cuando tenemos una imagen que esté súper bien contrastada con el fondo, porque nos lo va a eliminar de un plumazo. La opción de contiguo, pues como su propio nombre indica, si la marcamos borra solo píxeles contiguos. Vamos a hacer la prueba. ¿Veis? Solo borra el fondo y me deja aquí esta zona en medio de las piernas. Pero si nosotros la desmarcamos, control Z, y hacemos un clic, borra todo. ¿Vale? Como veis es una herramienta muy útil cuando tenemos imágenes bastante bien contrastadas. De todas formas, si os fijáis, sigue quedando un pequeño bordecito. Bueno, podríamos intentar eliminarlo con capa, halos, eliminar, en este caso, quitar halo blanco, porque era un fondo blanco. No me ha quedado demasiado bien, si no podemos probar con capa, halos, eliminar halos, y le decimos que elimine, por ejemplo, 2 píxeles, venga. Ok. Y bueno, ha quedado un poquito mejor. De todas formas, si yo me acerco, veis que los bordes... En fin, dejan un poco que desear. Parece que ha pasado por aquí una sierra. Mirad. Y me ha borrado incluso aquí un píxel blanco de la uña. Como veis son herramientas muy fáciles de utilizar, pero tienen sus desventajas y sus limitaciones. Esto es todo por este tutorial. Nos vemos en el siguiente vídeo.